minutos. Yo lo grabé. Ya, vamos a empezar. A ver, ¿Cuántos voy a petabytes? compartir mi pantalla. Dos o 3 gigas. A ver. 2 horas. Si quieres ir a no. Si quieres ir a no, depende. Te puedo pasar. Ya está. Bueno, están apreciando mi pantalla. Ya, primero mencionarles que se ha compartido en el aula virtual. Ya, a ver, ¿dónde estamos? En las primeras semanas, no recuerdo que se les ha subido un link donde se estaba compartiendo material. Ya no sé si es en la primera, en la segunda. No está, a ver, vamos a ver. No está. Qué raro. Ya, acá me parece que sí está compartido en mi... Ya, les voy a compartir en este momento, en todo caso. ¿Dónde está? Acá está, por acá lo tenía. A ver, pensé que estaba compartido. Ya. ¿Dónde está? Acá estamos, tecnología del asfalto. Ya, esta carpeta, ¿no? Acá me parece que sí está compartido. Talento, ahí está. Arnold, Brian, todos están llevando ahora el curso. Ya, entonces me parece que solo es cuestión de copiar el link, nada más, y van a poder ver. Ya, a ver, ¿dónde está tecnología del asfalto? Ya. Ya está. Entonces, a ver, he subido lo que es el tema de control de calidad de los formatos y todo eso. Ya, entonces, acá lo voy a poner el nombre de agregadas. Para ¿ya? Listo, entonces después también voy a subir el link al aula virtual, ya, para no tener inconvenientes. Y voy a seguir alimentando esa carpeta, ya, poniéndoles más formatos conforme vayamos avanzando. En esta primera parte se les está compartiendo varios archivos, ¿no? Archivos incluso que están algunos de origen en inglés, que son reglamentos de la STM, y su traducción y también los formatos sobre los cuales habla esos ensayos, pues, ¿no? Por ejemplo, el primer ensayo bastante importante es el de granulometría. Ya, después tenemos el otro de gravedad específica, abrasión y todo eso, ¿no? Esos controles, abrasión, por ejemplo. Ya, entonces ahí están los formatos, la parte, digamos, normativa también. Y en algunos puntos, de repente, también incluye lo que es el tratamiento o la verificación de agregados para diseño de concreto. Ya, eso les estoy proporcionando de manera adicional, digamos, ¿no? Porque recuerden que este tema de pavimentos no comprende también un pavimento rígido, pues, ¿no? Solo que en tecnología del asfalto no se habla de ese tema, pues, no está dentro del sílabo. Ya, pero ustedes van a tener que diseñar de alguna manera un concreto, pues, ¿no? Para hacer un pavimento rígido, ¿no? A una losa con un determinado valor de FC, pues, ¿no? Ya, entonces eso es adicional, pero uno por uno yo voy a ir detallando y a la par van a tener ustedes a disposición, pues, ¿no? Para que vayan revisando.
Ya, entonces yo lo tengo en mi laptop y vamos a ir revisando uno por uno, ¿ya? Específicamente todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, estas últimas sesiones, vamos a abordar, ¿no?, el tema de diseño de mezcla asfáltica. Ya, en esta parte específicamente el tema de mezcla asfáltica en caliente por el método Marshall. ¿Ya? Entonces, a la par ustedes, si es que están en su laptop, para que me vayan siguiendo o de repente, no sé, se van a fijar lo que yo estoy haciendo acá. Me voy a ubicar en el tema de pavimentos asfálticos en caliente. ¿Ya? Entonces, a la par que se va haciendo el diseño, que comprende varias etapas, de repente varios ensayos que se deben hacer, ¿no? Acá lo tengo en Excel, por ejemplo, cómo se hace el diseño, propósito final, acá la parte granulométrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa parte vamos a abordar, cómo es que se hace el diseño. ¿Ya? Entonces, eh, el propósito, empecemos, digamos, de alguna manera explicando en general, ¿no? De qué se trata el método Marshall. Ya, más o menos para que tengan idea, el producto final que se quiere obtener con este método Marshall, ya va a ser básicamente esto de acá, ya los parámetros con los cuales, esta parte no es importante. Obtener el porcentaje de cemento asfáltico que se va a utilizar para nuestra mezcla ya en obra. En este caso, fíjense, respecto al volumen total o a un peso unitario, digamos, del material de mezcla asfáltica, el 5,9% debe estar contenido por cemento asfáltico. Ya, ese es el propósito. Ya no siempre va a ser así. Puede que en algunos casos sea 5,8, en otros 6, en otros puede ser más, menos. ¿Ya? Entonces, eso es el propósito. Por ejemplo, uno de los propósitos, pues, ¿no? A partir de una determinada cantidad de agregados que también se va a considerar para este diseño. Tanto el agregado grueso, el agregado fino, que se van a unir, digamos, hasta cierto punto, ¿no? En una sola granulometría, el cual tiene que cumplir con los requerimientos que nos muestra justamente este manual. ¿Ya? Entonces, recuerdan que cuando se expuso el pavimento concreto asfáltico en caliente, hablaron de lo que es los requerimientos, por ejemplo, para el agregado grueso en cuanto a calidad, ¿no? Y también a la granulometría. Entonces, esto es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Tú escoges una granulometría de acuerdo a las características de tu pavimento, al espesor, ¿no? Y decides trabajar con una cierta granulometría. Por ejemplo, el más utilizado es el MAC 2. ¿Qué significa MAC? Mezcla asfáltica en caliente 2, digamos, tipo 2, ¿no? Ya, entonces, escoges y tus materiales, la combinación del agregado grueso y fino debe estar dentro de esa gradación o esa especificación. Ya, entonces más o menos es así, ¿no? Utilizas esa gradación y a partir de ello, en combinación con un porcentaje de cemento asfáltico y si es que fuera necesario el material filler, ¿no? Haces tus pruebas, cómo es que salen los resultados, ¿no? De la prueba de estabilidad y de flujo, se llama, ¿no? Con esos dos ensayos de estabilidad y de flujo, ¿no? Se busca un ideal, pues, ¿no? Un teórico ideal en el cual se obtiene un pavimento asfáltico o una mezcla asfáltica que tiene las mejores, que pueden alcanzar las mejores características, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la estabilidad? Por ejemplo, va a ser prácticamente, ¿cuál va a ser la resistencia, pues, ¿no? De ese molde de mezcla asfáltica, el cual se va a someter, digamos, a compresión, ¿ya? Entonces va a tener una resistencia ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, un valor ahí, ¿no? Entonces, vamos probando nosotros para un porcentaje de asfalto 5%, ¿cuánto será esa estabilidad?
¿no? Hasta que llega a fallar, digamos, nuestro testigo, y a la vez se va midiendo conforme se va buscando un punto de estabilidad o de quiebre, digamos, hasta que quiebra, ¿no? Se quiebra, ¿no? Se falla el testigo. También se va midiendo a la par el flujo, que no viene a ser otra cosa que este, las deformaciones o el proceso de formación que va alcanzando cuando se somete a una determinada, cuando se somete a compresión. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ya más o menos es así, ¿no? En líneas generales, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les puede comentar? A ver, ya. Algunas cosas más vamos a estar aclarando, ¿no? Se trabaja, por ejemplo, lo que les decía, 5% de asfalto en una primera instancia, se ensaya con eso, se hace la mezcla y todo eso. Se trabaja el método bastante similar, digamos un poco similar al método al Proctor modificado, porque tiene que haber, se tiene que compactar la mezcla con un determinado número de golpes, ¿no? Entonces, eso para un porcentaje de 5%. Después se aumenta a un 5.5%, ¿no? Después se aumenta el asfalto a 6. Aumentas la cantidad de cuadrado de preferencia 4, ¿no? En el cual se sacaba una curva, ¿no? Un gráfico en el cual nos permitía obtener, un óptimo, pues, ¿no? La máxima densidad, ¿no? Que se podía alcanzar a partir de un contenido óptimo de humedad, ¿no? Es algo similar. Entonces, nosotros estamos hablando de una máxima característica, digamos, del pavimento en cuanto a características físico-mecánicas, ¿no? Que vaya a resistir las cargas impuestas por el tráfico, ¿no? A partir de un incremento de pavimento, de mezcla cemento asfáltico. Vamos incrementando, obtenemos una curva en la cual vamos a tener que escoger como la cantidad óptima, digamos, en donde mejores características nos va a brindar, pues, ¿no? Ya, entonces, más o menos de eso se trata, ya, en líneas generales. Ahora, vamos por la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, digamos, en este caso, el manual? ¿Ya? Vamos bien el manual, ¿no? ¿Qué nos dice? Ya recordando, ¿no? Vamos a pasar un poco más rápido. Lo que no hemos tocado, de repente un poco vamos a tomarnos un tiempo, ¿ya? Entonces, en la primera parte, por ejemplo, dice, no nos da la descripción, nos dan los materiales, nos habla de un agregado mineral grueso, ¿no? Agregado mineral fino, ¿ya? Estos procesos ya sabemos cómo se tienen que obtener esos agregados, con procesos de chancado y todo eso, ¿no? Y finalmente tenemos que obtener, digamos, su gradación, la gradación que cada uno de estos, del componente del agregado va a tener, pero en esta primera instancia por separado. ¿Ya? Entonces, o nos va a indicar también cómo es que nosotros vamos a controlar la calidad de los agregados. ¿Cómo se controla? Con estas tablas, ¿no? Requerimiento para el agregado grueso, habilidad al sulfato de magnesio, ¿no? Ahí está la normatividad, abrasión de Los Ángeles, la misión, ya lo vamos a ver más adelante. Y tiene su especificación. Cuando la altitud es mayor a 3000, nos corresponde verificar esto. Tiene que ser, por ejemplo, si hablamos a abrasión, máximo 35, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos como control de calidad para decir que ese material es el ideal. Ya, es el ideal. Creo que están solicitando ingresar. Ya. Continuamos a ver, ya. Entonces nos fijamos en este control de calidad y obviamente vamos a decir nosotros si es el ideal o no en cuanto pase, pues, ¿no? Este requerimiento mínimo, ¿ya? En absorción, por ejemplo, también tenemos, pues, ¿no? El valor máximo
al cual debe alcanzar. ¿Ya? Entonces, esos datos se tienen que cumplir. Ya se tiene que cumplir caras fracturadas también, ¿no? Cada uno tiene su ensayo. Ya, ahora, eh, respecto a los agregados finos, de igual manera, ¿no? Para una mezcla asfáltica en caliente se tiene que cumplir estos requerimientos de calidad de esta columna, porque nosotros estamos a una altitud mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues, ¿no? Acá lo que les decía la otra vez, pues, ¿no? Mire, fíjense este error. 3.0 dicen, ¿no? Eso no es 3, sino es 3.000. Ya, y tiene que cumplir estas características que menciona ahí. Para el ensayo equivalente de arena, por ejemplo, ¿no? Angularidad, azul de metileno, índice de plasticidad, etcétera, ¿no? Todos estos ensayos tienen que cumplir con esos requerimientos mínimos, ¿ya? Entonces, el otro punto bastante importante es el tema de gradación. Ya se dan cuenta que en esta primera parte tenemos que verificar, hacer el trabajo de laboratorio, verificar que cumplan con esas características. ¿Qué más? A ver. Ya, en el caso de absorción, acá nos dice, mire, excepcionalmente se aceptarán porcentajes mayores solo si se aseguran las propiedades de durabilidad de la mezcla como tal, ¿no? Entonces, nos da cierta tolerancia ahí, ¿no? Ya, tanto en el agregado, este es para el agregado fino, ¿no? A ver, vamos a ver el agregado grueso. Ya, también, ¿no? Para absorción, lo mismo es. Ya. Gradación. Esto, vamos a empezar por acá, por la gradación. La gradación de los agregados pétreos de la producción de la mezcla asfáltica en caliente deberán ajustarse a alguna de las siguientes gradaciones y serán propuestas por el contratista, ¿no? Eso es primero, propuestas por el contratista y aprobadas por el supervisor. Además de los requerimientos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino según lo establecido. O sea, aparte de que cumpla todo esto, debe cumplir la gradación. Y aparte de que sea tenga un valor, por ejemplo, de abrasión, ¿no? Como máximo, digamos, 35, 30, digamos, ha salido, entonces está ok, ¿no? Aparte de que cumpla todo esto, debe cumplir una gradación, ¿ya? Entonces, lo primero que se debe hacer es verificar, diría yo, la gradación y a la par también, pues, ¿no? Los demás ensayos para ver si cumplen o no. ¿Ya? Porque en realidad, fíjense, si cumplen estos valores de acá, ¿no? No solamente esto va a suceder en una sola cantera, el material difícilmente nosotros vamos a encontrarlo en una sola cantera, ¿no? Y decir, ya sabes que, en una sola producción, perdón, porque esto es producción de tipo mecánico, pues, ¿no? En una planta chancadora, ¿ya? Entonces no vamos a encontrar no vamos a obtener directamente toda la gradación, porque eso involucra contar con agregado grueso y fino. ¿Ya? Lo más lógico es que por lo menos tengamos en dos partes, ¿no? El agregado grueso por una parte, ¿no? Como producto de la planta chancadora, e igual también se puede obtener el agregado fino. ¿Ya? Entonces, es lógico que se tenga dos gradaciones diferentes, lo cual ya en conjunto tiene que cumplir lo que nos pide la normatividad, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, nos menciona, nos dice gradación para mezclas asfálticas en caliente. La gradación de mezcla asfáltica en caliente deberá responder a alguno de los usos granulométricos, ¿no? Hay estos tres tenemos disponible para el tema de mezcla asfáltica, ¿no? Y recuerden que para el tema de concreto hay muchos más, pues no hay bastantes usos granulométricos para concreto, ¿no? Pero para este tema de mezcla asfáltica, nuestro manual, ¿no? Nos da tres tipos de gradación, tres usos granulométricos. El primero, MAC 1, MAC 2 y MAC 3. Ya, el más utilizado actualmente es el MAC 2, ya, debido a que por ejemplo, se dice bastante o se tiene la lógica de que si uno trabaja con agregados demasiado pequeños, ¿no? Si hacemos un análisis acá, miren, acá estamos hablando del tamiz de 25 milímetros, una pulgada, ¿no? Es decir, una pulgada. Es el pasante,
¿no? Entonces, cuando el pasante es de 1 pulgada, todos los demás se supone que van a ser menores ese tamiz, a ese diámetro, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de agregados relativamente gruesos, digamos, ¿no? Y acá estaríamos hablando de un punto intermedio, ¿no? Pasante de la 3/4. ¿Ya? Y acá estamos hablando de pasante de la 3/8, ya más pequeño, pues no tiene que ser fino y grueso. Entonces, lo ideal, la práctica viene demostrando de que lo ideal es trabajar con un término medio, pues, ¿no? Ya, con un término medio, el cual de repente no nos va a tener problemas de que ocasiona, por ejemplo, cuando trabajamos con el agregado fino se va a dar de manera más prematura, digamos, lo que es la falla por agüellamiento. Ya, eso se ha visto en la práctica. Ya, entonces, por eso es que no se recomienda ese tamaño, pues, ¿no? Y el agregado grueso va a hacer que, digamos, haya más susceptibilidad a que queden vacíos dentro de la configuración de todo el agregado, toda la mezcla. Va a tender a que no se pueda llenar la cantidad de vacíos, ¿no? Que siempre va a quedar algo, ¿no? Y eso va a ser perjudicial para la mezcla, ¿ya? Entonces, lo ideal es trabajar con esta gradación, ¿ya? Esa es la recomendación. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, uno puede diseñar pues, con esta, solo que ya, puede haber algunos inconvenientes, ¿no? De fallas prematuras, por ejemplo, por agüellamiento, ¿ya? Eso hay que considerar. Entonces, recomendación, trabajar con Mac 2, ¿ya? Ahora, ¿qué más? A ver, vamos a ver, ya, respecto a esta gradación, tenemos ahí, la gradación, ya ustedes manejan bien este tema, pues, ¿no? Pero vamos a complementar acá. Debe estar dentro de ese límite, me dicen, ¿no? Ya, y después ya me habla de otro tipo de gradación para una mezcla super P, ¿no? Entonces, hasta ahí, tenemos una gradación la cual se debe cumplir. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que es la carpeta y vamos a analizar, a ver, en primera instancia, ¿dónde está? Acá está, ¿no? La primera. Ya estamos hablando de granulometría. ¿Ya? La ASTM tiene dentro de su normatividad, ¿no? Maneja por códigos y todo ello, ¿no? ASTM C136, ¿no? Es su numeración, pues, ¿no? ¿Cómo es que se identifica de repente al ensayo? Ya yendo un poco más allá, pues, ¿no? De repente de nuestro manual de ensayo de materiales, ¿no? Que por cierto tiene su origen en esta normatividad ASTM. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a buscar el reglamento o van a ir un poco más allá de otros manuales, digamos, el origen de este ensayo es básicamente, se origina pues, en este tema de la STM. Ya es, por ejemplo, existe una versión en inglés, ¿no? Y también, obviamente, ahora por la tecnología y todo es más sencillo pues, traducirlo, pues, ¿no? Ahí tienen la denominación en inglés, ¿no? Y ya traducido, método de prueba de estándar para análisis de tamizado de agregados finos y gruesos, ¿no? Es la designación. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño recuento rápidamente de qué se trata esto, ¿no? Ya, la presente norma tiene por objetivo determinar la distribución de las partículas de agregado fino y grueso, ¿no? Ya sea por porcentajes retenidos, pasantes, ¿no? Ya que posteriormente se tiene que analizar, ¿no? El reglamento a nosotros nos dice que necesitamos de los porcentajes pasantes. Eso es lo que nos va a permitir seleccionar, pues, ¿no? Los puntos, nos va a dar los puntos de control. El presente ensayo es considerado para la determinación de propiedades físicas, ¿no? Obtención del tamaño máximo nominal y módulo de fineza. ¿Ya? Entonces, para este tema de diseño de mezcla asfáltica nos va a interesar estos términos, por ejemplo, de tamaño máximo y tamaño máximo nominal. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es el tamaño máximo? Si estamos hablando en tamaños por ejemplo, en una granulometría,
¿no? Si nosotros hablamos de que tenemos estos tamices, ¿a qué se refiere cuando dice nuestro tamaño máximo es tanto de pulgadas, digamos, ¿no? En dimensión, ¿no? Eso debemos tener bien en claro. ¿Ya? ¿Alguien recuerda a qué se denomina tamaño máximo y tamaño máximo nominal? ¿Recuerdan? ¿O nadie recuerda? Pueden levantar la mano para participar. Ya, vamos a hacer un recuerdo de eso. ¿Ya? Es importante que ustedes para estos temas de diseño manejen un poco. No van a ser ustedes técnicos de laboratorio, pero la idea es que ustedes que sepan para en el momento de que trabajen en el área de supervisión de repente y se estén realizando, el contratista esté realizando estos ensayos, ¿no? Ustedes vean y verifiquen si realmente se está haciendo como lo establece, por ejemplo, la ASTM, ya la normatividad que rige este tipo de ensayos, el de análisis granulométrico, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? El tamaño máximo, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplo, ¿ya? En un ejemplo vamos a verlo para que se entienda mejor. Y para las propiedades de calidad al buscar comparar la gradación del agregado con una especificación técnica. Para nosotros la especificación es el MAC 2, ¿no? Determinada, es decir, el uso granulométrico o límites granulométricos, ¿no? Eso básicamente, pero ya saben que hay conceptos que se debe conocer. El equipo, para esto necesitamos tamices, ¿no? Para el análisis por tamizado aplicable a la presente norma se debe tener en cuenta el uso de la serie de tamices de especificación E11. Hay una especificación, ¿ya? Porque el tema de tamices es amplio, pues, ¿no? Estamos hablando para granulometría, ahí tiene su propia especificación. ASTM E11, ¿ya? Ya sean tamices circulares o rectangulares. Ya en este caso, para este tipo de granulometría nos pide rectangulares. Ustedes habrán visto en nuestro laboratorio, tenemos, ¿no es cierto? Este tipo, ¿ya? Hay también formas de realizar el tamizado, ¿no? Puede ser de manera manual, puede ser de manera mecánica, digamos, o automática, ¿no? Tú pones ahí el material encima en la parte superior, solo se va agitando, ¿no? El material y va pasando tamiz por tamiz. Entonces hay maneras también, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Para mayores a 20 kilogramos hay también maneras, pues, ¿no? Cuando la muestra es eh, mayor, digamos, ¿no? Entonces va a haber la necesidad de utilizar otro mecanismo, pues, ¿no? Para obtener los resultados de granulometría, ¿ya? El equipo, ¿no? Está compuesto por una serie de tamices, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, ¿no? Las numeraciones se dividen por numeraciones, ¿no? Los tamices presentan nomenclatura en unidades de pulgada desde 3 octavos a mayor abertura. Desde 3 octavos para arriba, ¿no? Presenta una mayor abertura, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta desde acá. Dicen a mayor abertura en pulgadas, ¿no? Por eso dice IN, es abreviación de pulgadas en inglés, ¿no? Y se denota con numeración para abajo, a partir de 3 octavos para abajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esos números? Eso es algo básico que deben saber. Es que en una pulgada de longitud, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, cuando si hablamos del tamiz número 4, ¿no? Este de acá, el primero, que se denota por numeración, tenemos acá una pulgada, quiere decir que en esta distancia existen 4 aberturas, ¿ya? 4 aberturas. ¿Ya? Eso quiere decir, eso nada más. Entonces, si utilizamos la lógica, ¿no? Cuando nos vamos a referir al tamiz número 30, quiere decir que en una distancia de una pulgada, ¿no? Van a existir 30 de estas aberturas. Ya, nada más, es tan sencillo como eso, pues, ¿no? Y en el de 200 hay 200, pues, ¿no? Por eso es finísimo, fino es, pues, ¿no? Este último tamiz número 200.
¿ya? Entonces, de esa manera se ve. Y cada uno tiene su denominación en pulgadas y tiene su denominación en milímetros. Ya está, con eso recordamos más o menos cómo va este tema de granulometría. Ya, entonces, dicho ello, separamos, pues no va a ser un proceso en el cual vamos a separar. Según la abertura que tienen los tamices, se van a quedar algunas partículas retenidas, algunas van a pasar hasta el fondo. Si tenemos partículas limos y arcillas, van a pasar a la número 200 incluso. Domingo me toca. ¿Ya? Entonces, eso también ya a manera Ah, de macho. recordando, No, ¿no? avancen. Se utiliza también una balanza, recuerden que esto también Vayan tiene que terminando. tener un grado de precisión. Ustedes cuando trabajan en supervisión tienen que tener en cuenta todo esto. ¿Dónde está tu certificado de calibración? Es lo primero que tienen que pedir, pues, ¿no? Si está calibrado o no. Hay algunos equipos que se calibran en el mismo laboratorio, no sé, ¿no? Entonces acá para este caso la balanza es necesario contar, por ejemplo, con unas pesas estándar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta pesa está ya calibrada, digamos, ¿no? Y efectivamente pesa lo que dice acá, digamos, 2 kilogramos, por decir, ¿no? O 5 o 10 o más, ¿no? Entonces ya se sabe, es exacto que tiene esa medición, por algo es, digamos, una muestra patrón, una pesa patrón. Ya, el cual ponemos acá, ¿cómo te das cuenta si tiene la precisión o no adecuada? Acá, por ejemplo, para el agregado fino, cuando tú pesas agregado fino, tiene que tener una precisión de 0,1 gramos. Es decir, si tú pones 10 kilogramos, a lo mucho te tiene que lecturar 10,1 o si no, uno menos también, ¿no? Ya es 1 para arriba, más 0,1 gramos para arriba, menos 0,1 para abajo. ¿No? Entonces, eso es lo que se tiene que verificar, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos, por ejemplo, esta pesa de 2 kilogramos, acá en esta lectura debería decir 2 kilogramos, 2,000. ¿Qué quiere decir? Que su precisión es alta, tiene una muy buena precisión, ¿ya? Pero si acá, por ejemplo, tiene este defecto, ¿no? Tiene digamos, no, para el tema de agregado grueso, perdón, ¿no? O agregado global, ¿qué quiere decir esto? Que ya es la mezcla, pues, ¿no? De agregado fino y grueso para la mezcla, la precisión debe de ser de 0,5 gramos. Si tú pones, acá hablando en gramos, a ver, si ponemos 100 gramos nada más, acá puede ser 100,5 gramos o puede ser 99,5 gramos. Debería estar en ese margen si es que nosotros ponemos la pesa de 100 gramos, digamos, que podría ser esta. Ya, entonces tendría que estar en ese rango para nosotros decir que esa balanza es la adecuada para pesar un agregado grueso. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas hay que tener en cuenta, ya tanto como contratista, supervisor, pues, ¿no? Para verificar si está cumpliendo o no, ya que otra cosa es los resultados, pues, ¿no? Tú obtienes tu resultado, la gradación, está bien, sí está bien, ¿no? Pero ¿cómo han estado tus equipos? ¿Cómo has hecho tu procedimiento en el laboratorio? ¿Ha sido el correcto o no? Si no lo has hecho, quiere decir que tus ensayos no necesariamente, tus resultados no necesariamente representan lo que en realidad es. ¿Ya? Entonces, para este tema de diseño de mezcla asfáltica hay que tener bastante cuidado con que los equipos tengan una alta precisión. ¿Ya? Porque nos puede variar, pues, ¿no? Nuestro porcentaje de asfalto que vamos a requerir. Entonces, el resultado va a depender de cuán bien se ha hecho todos los demás ensayos. ¿Ya? Porque si no vamos a tener problemas después. Recuerden que hay ensayos de control de calidad de aceptación de trabajos que se tiene que pasar el ensayo de deflectometría, el ensayo de IRI y todo eso, todo lo demás, ¿no? Entonces, va a haber problemas ahí, pues, ¿no? Vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque no se ha utilizado un porcentaje de mezcla asfáltica, de cemento asfáltico adecuado, digamos, ¿ya? Tenemos que hacer bien los ensayos, ya prácticamente se trata de eso. El equipo del horno, ya saben, la mayoría de casos o casi siempre se utiliza a ver, un horno que tenga la capacidad de poderse medir, que te indique, pues, ¿no? En una pantalla qué temperatura está, ¿no? Es posible calibrar también con un termómetro de repente de mayor precisión,
¿no? Que tenga una capacidad suficiente para albergar la totalidad de la muestra a ensayar, ¿no? Ventilación intensa, etcétera, ¿no? Todas las características necesarias, ¿ya? Y, ¿qué más? Respecto a la muestra, ¿no? Muestra mínima. Se habla de una muestra mínima a la cual se puede someter el proceso de granulometría, ¿no? Que en este caso se menciona la ASTM, que debe ser una cantidad mínima no menor de 300 gramos en estado seco. ¿Ya? Esa es la cantidad mínima, ¿no? Que se debe, que se puede hacer este trabajo de tamizado, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que dice el mínimo, ¿no? Digamos, teóricamente, ¿no? Pero hay una normatividad también que nos habla, dice, muestra mínima del agregado grueso o global, ¿no? La cantidad de muestra mínima deberá corresponder al tamaño máximo nominal según el cuadro siguiente, ¿ya? Depende del tamaño máximo nominal, ya depende de ese tamaño máximo nominal. Ya hablando de repente, mostrándoles a ver dónde tengo el formato de granulometría. Debe estar por acá. Ya un poco para, como habla ahí de tamaño máximo nominal, vamos a una granulometría e identificamos cuál es el tamaño máximo nominal, digamos, ¿no? Que se puede hacer con una verificación rápida, pues, ¿no? ¿Cuánto es nuestro tamaño máximo? A ver, tenemos estos datos granulométricos, digamos, mm, a ver, este es el retenido, ¿no? No es el pasante. Retenido, retenido parcial, ya. Ya acá igual, es lo mismo, pues, ¿no? Pasante, retenido, ya. Por ejemplo, nosotros, acá nos está diciendo que es el peso retenido, ¿no? Como dato. ¿Ya? Pero sin embargo, nosotros nos fijamos, necesitamos el tamaño máximo nominal, digamos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño máximo? La abertura máxima. La abertura máxima es simplemente la abertura en la cual va a pasar, acá está el pasante, ¿no? Va a pasar el 100% de nuestro agregado, ¿no? ¿Por qué malla, qué tamiz está pasando el 100%? Está pasando de 1 pulgada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la abertura de 25 milímetros? Está pasando el 100% de nuestro material. ¿Ya? Enseguida tenemos que está siendo retenido, ¿no? Digamos, un 6,3% en el siguiente tamiz. ¿Ya? Entonces, el tamaño máximo para nosotros va a ser este, y el siguiente se supone que ya hay un retenido, ¿no? Hay bastante teoría al respecto, si ustedes revisan de repente en videos y todo ello, les va a dar bastantes conceptos de lo que es un tamaño máximo nominal. Ya, nosotros básicamente nos vamos a regir por lo siguiente. Tenemos el primer retenido, ¿no? Donde pasa el 100%, ¿no? Este retenido, digamos que tiene que estar tiene que ser menor al 10%, entre 5 y 10%, es lo más probable que va a ocurrir acá. Si está entre el 5 y 10%, ¿no? Es decir, pasa más o menos algo considerable, ¿no? No es muy poco tampoco como el 1% que se está reteniendo acá. Si es el 1%, podemos agarrar incluso la siguiente, pues, ¿no? Si está entre el 5 y el 10, podemos decir que ya es la cantidad suficiente para considerar a este tamiz como el tamaño máximo nominal. Entonces, simplemente la teoría te dice que el tamaño máximo es el siguiente tamiz. El siguiente tamiz viene a ser denominado el tamaño máximo. Y el primer retenido es el tamaño máximo nominal. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el concepto. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, eso ya tenemos. Entonces, para nosotros, en esta granulometría en específico, ¿no? Tenemos que nuestro tamaño máximo es 1 pulgada y tamaño caso es así. Acá podemos registrar así. Acá está, ¿no? Acá se registra eso, pues, ¿no? Tamaño máximo, donde pasa el 100%, y tamaño máximo nominal, algunos
el primer retenido. Cuando hablamos del primer retenido, tiene que ser, digamos, tiene La mano de allá. nominal. Es eso más o menos hay que manejar de previo. Es decir, en geometría, el principio de fineza también, ¿no? Que es un concepto sencillo. Los porcentajes retenidos, ¿no? En mallas principales, ¿cómo se llamaba esto? La serie de Taylor creo que era, no recuerdo el nombre. Ya, pero es la malla 3, la 1 medio, la mitad, pues no de 3, la mitad de 1 medio, es 3 cuartos, así sucesivamente. Se hace una sumatoria y se divide entre 100, ¿no? Los porcentajes acumulados retenidos, ¿no? Se hace una división entre 100 y se obtiene el módulo de fineza, ¿ya? Este valor, mientras más grande sea, quiere decir que el agregado es más grueso. Mientras más valor mínimo tenga, quiere decir que el agregado es fino. Ya, mientras más tienda a la unidad, digamos, va a ser más fino. Mientras más tienda, tampoco se va a extender a valores muy extensos, nos vamos a decir, mientras más va a tender a un valor 10, digamos, va a ser, se trata de un agregado bastante grueso. Y obviamente hay límites también pues, para ese tema, ¿no? Hablando un poco, entrando, digamos, al tema de diseño de concreto, ¿no? Se maneja con más detalle, digamos, esa parte, ¿no? Del módulo de fineza de los agregados, ¿ya? Hay especificaciones, obviamente, ¿no? Entonces, eso en primera instancia, ¿ya? Ahora, continuamos a ver con lo que estamos acá, miren. A ver, un momento. Ya. La cantidad de muestra mínima deberá corresponder al tamaño máximo nominal según el cuadro siguiente. Si es que nosotros tenemos un tamaño máximo nominal, ¿no? Hemos identificado que por decir es la malla de 1, digamos, ¿no? A ver, 1 pulgada, acá está, ¿no? 1 pulgada, no, era 3 cuartos, era, ¿no? Hemos identificado, digamos, acá. 3 cuartos. Y tenemos que es, acá está, la abertura es de 19 milímetros, son unidades, ¿no? 3 cuartos. Entonces, ¿qué nos dice acá? El análisis granulométrico que debemos aplicar es de 5 kilogramos. Ya, entonces, eso nos está diciendo. Medido en libras es 11. Ya, nada más. Entonces, nosotros la muestra mínima que debemos trabajar es 5 kilogramos. He visto ya en la práctica que en los laboratorios, en las entidades, los contratistas, no manejan esta parte teórica. A pesar de que la ASTM ya te da bien claro, pues, ¿no? Algunos parámetros que debes utilizar, ¿no? Entonces están trabajando con 3 kilos, 2 kilos, eso depende del tamaño máximo. Imagínense, mientras más grande es el tamaño máximo, acá cuando hablamos, miren, de un tamaño máximo nominal de 5 pulgadas, estamos hablando de 300 kilos que se tienen que tamizar. Ya, imagínense, ¿no? El tamaño, la cantidad de muestra que se tiene que tamizar. Ya, entonces, ¿no? Como nosotros en pavimentos estamos hablando para el MAC 1, el MAC 2, por ejemplo, el MAC 2, estamos hablando de un tamaño máximo, ¿no? Porcentaje que pasa el 100, tamaño máximo 3 cuartos y tamaño máximo nominal de media, ¿no? Eso debería tener nuestro agregado, ¿no? Acá estamos, ¿no? Estamos ahí, ¿ya? Entonces, de media pulgada, ¿no? Ahí básicamente ya nos está diciendo cuánta mezcla debemos tamizar, ¿no? De media, 2 kilogramos debemos tamizar. ¿Ya? Entonces, eso obviamente tiene que ser, eso es lo mínimo, pues, ¿no? Lo mínimo que se debe tamizar. En un procedimiento de cuarteo, ustedes saben que
que no podemos cuartear nosotros, digamos, acá hay 2 kilos, 2 kilos, acá hay dos y acá hay dos, exactamente no nos va a salir así, porque nosotros vamos a tomar una muestra representativa de donde tenemos el material acumulado. Ya acumulamos el material, incluso no debemos tomar de acá solamente la muestra y sacar, digamos, aproximadamente los 8 kilos, aproximadamente 8, digamos, mayor, puede ser 10, digamos, ¿no? Aproximado, ¿ya? Entonces, no vamos a tomar así, pues no hay procedimientos para tomar muestras también. Algo que hay que tener bastante en cuenta, y eso en la práctica he visto también que no se respeta, es que hay que hacer un correcto procedimiento de muestreo, ¿no? Cuando tienes tu agregado, digamos, es una bolquetada como se llama, pues, como lo solemos llamar, ¿no? O, por ejemplo, acá va a llegar, ¿cómo se va a distribuir el material? Va a venir, digamos, de la faja transportadora que ha sufrido, digamos, todo el proceso de chancado y va a empezar a caer los agregados por acá, ¿no? Y se va a acumular Claro, ¿qué y pasa? el cargador frontal va a venir y lo va a llevar a otro lugar más extenso, digamos, pero digamos que vamos a tener un resultado. Nosotros tenemos que sacar el material de acá, de acá y de acá, girando de repente incluso, ¿no? Vamos a poder sacar de acá, del medio y de la parte superior. Ya digamos, si acá sacas 3 palas, de acá tres, algo así, ¿no? Entonces tú no puedes sacar solamente de la parte inferior. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por este tema de que cuando tú viertes un material de diferente granulometría, o por lo menos no igual, totalmente uniforme el diámetro, porque por acá no te va a pasar puro 3 cuartos, pues no va a estar entre el límite de media y 3 cuartos, digamos, algo así. Y como nosotros trabajamos con pesos, esto nos va a variar, pues no, si trabajamos con agregados más grandes, digamos, que tienden más a 3 cuartos, algo así, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener acá que hacer el muestreo de una manera adecuada, ¿no? Para someterlo después a granulometría, ¿ya? Y normalmente, ¿qué es lo que hacen? Mandan a quien sea, trate una muestra de 10 kilos, le dice, va a agarrar de la parte de abajo, incluso con rastros de material orgánico o suelo lo llevan este agregado. Ya, eso no es correcto. Uno como supervisor y como jefe de repente del área de suelos y pavimentos, etcétera, no debe permitir eso, tiene que acompañar o instruir de todas maneras, de una manera adecuada, pues no al personal que va a hacer el muestreo. Porque si no es representativo, toda nuestra granulometría, este resultado granulométrico nos va a salir mal, ya nos va a salir cualquier cosa menos un resultado confiable, ya vamos a estar mal desde ahí, ya entonces vamos a decir, a ver, nuestra granulometría, ¿cómo está? ¿No? Está de esta manera. Ah, no entra en nuestra frase granulométrica, ya no es el material, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque hemos hecho mal el procedimiento. Ya, entonces hay que hacer bien. O caso contrario, pues, ¿no? De repente vamos a dar por bueno un material que realmente si hubiésemos hecho ese procedimiento correcto, no hubiese sido así, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? De nuestro cuarteo tiene que salir a 2 kilogramos, digamos, aproximado, pues, ¿no? Pero se trabaja con un mínimo, no con un máximo, con mínimo, que quiere decir que puede estar aproximado, mayor a esto, pues, ¿no? Ya, un valor mayor a 2 kilogramos en ese caso cuando nuestro material tiene un trabajo, un tamaño máximo nominal de 2 pulgadas en este caso, ya que viene a ser para el Mac, este, para el Mac 2, ¿ya? Entonces, de esa manera, eso hay que tener en cuenta. La muestra deberá secarse de preferencia a temperatura entre 110 más menos 5 grados, de forma opcional, agregado grueso, se utilizará una cocina y todo eso, ¿no? Toda la especificación está acá, ¿no? De preferencia deberá lavarse a través del tamiz número 200, ¿no? Con la finalidad de eliminar las partículas de polvo, ¿no? Que puedan fijarse a las masas individuales, ¿no? Hablamos de masas ya individuales adheridas al material retenido en el tamiz, ¿no? Digamos, los fragmentos grandes, ¿no? Pueden tener rastros de polvo, pues, ¿no? Muy fino, que puede estar pegado a las paredes, por eso es bueno lavar el material antes de hacer el procedimiento de granulometría. ¿Ya? Eso ustedes lo habrán hecho en el laboratorio. ¿Ya? Tamizado, registro de masas acumuladas, tener cuidado de no sobrecargar los tamices.
Para ello, considerar el tamaño de marco adecuado de los tamices de acuerdo a los tamaños máximos del agregado a ensayar, el tamaño máximo, sigue hablando de eso, ¿no? Y considerar el registro de masas acumulativas como indica el cuadro siguiente, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros el tamiz que conocemos, el que se encuentra en nuestro laboratorio, es de tipo circular y tiene las separaciones, digamos, de manera rectangular, ¿no? Acá. Por no decir, la mayoría son cuadrados, pues, ¿no? ¿Ya? Esa configuración tiene. Entonces, tienen un diámetro, dimensiones nominales del tamiz, tiene de 8 pulgadas, ¿ya? 8 pulgadas. Entonces, más o menos, este es el tamiz que tenemos nosotros. Va a haber, en algunos casos trabajan, pues, ¿no? Con este tamiz, por eso existe esa parte también, esa normatividad para esto. Pero nosotros utilizamos esto de acá, ¿ya? Entonces, nos va a decir que para el tamaño de abertura del tamiz de 550 milímetros, de nosotros es 19, creo, ¿no? Ya, 19, 12.5 milímetros. Estamos hablando según nuestro tamaño máximo y todo eso, pues, ¿no? Nos dice acá que, por ejemplo, se debe trabajar en una cantidad de pesos. ¿Dónde está el área del tamiz? A ver, ¿dónde está? En kilogramos. ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos debes tener sobre el tamiz? ¿No? Acá dice que debes tener 1.4 kilogramos. No lo puedes sobrecargar a ese tamiz. Ya no lo puedes sobrecargar. Entonces de eso se trata, ¿no? Si pones más carga, vas a dañar el tamiz, ya lo vas a malograr y después ya va a estar descalibrado, va a pasar material que no debería ir, digamos, ¿no? Ya, entonces hay que tener cuidado con eso. Eso nos indica ese cuadrito, ya que muchos no toman en cuenta también, ¿no? Ya, y después tenemos el registro, pues, ¿no? De los retenidos y todo eso, ¿ya? Definición, acá está la definición. ¿Qué cosa es el tamaño máximo? Es la abertura del tamiz más pequeño a través del cual, el más pequeño, ¿no? A través del cual se requiere que pase la totalidad de la cantidad, toda la cantidad de agregado, es decir, que pase el 100%, ¿no? El 100%, el pasante, ¿no? Estamos hablando del pasante. O tamiz de menor abertura que produzca eh, un paso comprendido entre 90 y 100%, ¿ya? Tamaño máximo nominal, la abertura inmediatamente inferior al tamaño máximo, ¿ya? Inmediatamente inferior del tamaño máximo. El módulo de fineza, ahí está, pues, ¿no? Lo que les decía, está automatizado en esa hoja de Excel que se les ha compartido, ¿no? Los porcentajes retenidos de la malla número 3, de 1,5, etcétera, todo eso sobre 100, fácilmente obtenemos el módulo de fineza, ¿ya? El reporte se hace de esta manera en este cuadro, pues, ¿no? Que tiene que contener el porcentaje total del material retenido en cada tamiz, porcentaje del material retenido en tamices consecutivos, todo lo que contiene esta tablita. Peso retenido, parcial retenido, acumulado que pasa, ¿ya? Entonces, eso debe contener un reporte, pues, ¿no? De este tipo, ¿ya? ¿Qué más? Nada más, pues, ¿no? Eso es todo, ¿ya? Entonces, ustedes van a encontrar normatividad como esta en esos archivos, ¿no? Y con su respectivo formato. Ahí está, ¿no? Su formato. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, si nos vamos acá ya al trabajo del resultado, se ha hecho el tamizado, ¿no? Se ha tamizado y se ha obtenido que en la malla 3 cuartos se tiene el peso retenido de 592.2 gramos, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno hasta la malla número 8. ¿De qué estaríamos hablando? Básicamente que tiene, estaríamos hablando de un agregado grueso, pues, ¿no? Ya, entonces, acá se procesa, ¿no? El porcentaje retenido y el acumulado que pasa y todo eso, ¿no? Esto es lo que va a ir para nuestro gráfico, ¿no? Eso ya sabe. Y la especificación que podemos tener acá. Tenemos una especificación. Ya, entonces, esto es para el caso general, ¿no? De cualquier granulometría, no solo estamos hablando de una mezcla del MAC 2, digamos, ¿no? No solo estamos hablando de eso. Ya estamos hablando de cualquier granulometría, ¿no? Siempre tiene su especificación y acá, por si acaso, pueden escoger ustedes qué uso granulométrico es. En la teoría hay que revisar un poco más, el uso 1 para qué es, el 2 para qué es, el 3 para qué es, ¿no?
o simplemente seleccionar el que ustedes les pide el que les pida la normatividad. En el tema de concreto, ahí específicamente se trabaja, pues no soy especialista en el tema, pero se trabaja con usos granulométricos más específicos, digamos, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, si acá lo cambian, si es que la especificación te dice uso granulométrico, digamos, número 5, entonces acá ha cambiado los límites. Y para ese uso granulométrico simplemente no cumple, no estaría cumpliendo. Entonces, para nosotros, en este tema está cumpliendo el uso granulométrico número 67. Así debería estar. Dentro, pues, ¿no? Lo ideal es que esté en el equidistante, pues, ¿no? De estas distancias, pero eso difícilmente se va a conseguir, ¿no? La idea es que esté dentro de esa franja granulométrica, ¿no? Eso es lo ideal. Reportar el tamaño máximo y todo eso. Otros formatos registran otras cosas más, pues, ¿no? Eso también se puede rescatar, ¿no? Pero específicamente granulometría corresponde a esta parte, ¿no? Porque en el formato de la escuela, por ejemplo, nos reporta el tipo de suelo, el porcentaje de agregado grueso, de fino, etcétera, otros datos más que también son interesantes, ¿no? Entonces, eso es respecto a lo que es granulometría. Ahora, hay que tener en cuenta también, ¿no? Análisis granulométrico de los agregados, cuando uno trabaja, puede ser en el caso que les decía, pues, ¿no? Que uno no puede trabajar con una cantidad inmensa, digamos, de agregados y tamizarlo en una sola, ¿no? Puede haber la necesidad de que se tamice en varias partes, digamos, en partes. Tamizamos esa primera parte, una primera parte, digamos, del agregado, ¿no? Dependiendo de la cantidad mínima que se debe utilizar para cada tamaño máximo nominal, ¿no? Por malla, ¿no? Entonces, hacemos el tamizado y resulta que este es el retenido. Del mismo material cuarteado, ¿no? Del mismo material cuarteado, estamos hablando que estamos tamizando un material que ha sido cuarteado, o sea, estamos hablando de toda esta muestra que se está dividiendo prácticamente en tres, ¿no? Estamos hablando de tres subensayos, le voy a decir, ¿ya? Porque el ensayo es todo uno solo, digamos, ¿no? De análisis granulométrico, pero se hace en partes. En este caso se está usando cinco incluso, ¿no? En cinco partes, ya para trabajar, debido al alto peso que tiene, pues, ¿no? Porque es bastante la cantidad. Acá, por ejemplo, tenemos bastante material, entonces en una sola no podemos trabajar. Ya trabajamos lo suficiente, lo necesario, el retenido, ¿no? Acá el retenido. Registramos los retenidos en el siguiente, por partes. ¿Ya? Entonces, simplemente para hallar el total hacemos la sumatoria, pues, ¿no? La sumatoria de todo. Ya algo tan simple como eso, también tienen ese formato, por si se da el caso, ¿no? Y por otro también el error de tamizado por pérdidas, bueno, a veces se suele perder o puede haber algún error, pues, ¿no? Que se tenga una pérdida, pues, ¿no? Del material que se ha pesado inicialmente, ¿no? Del que se ha pesado inicialmente, se tiene una pérdida. Entonces, ¿qué pasaría si es que eso es demasiado? ¿No? Entonces se vuelve rojo, digamos, ya no es aceptable, pues, ¿no? No puede ser pérdida mucho. Entonces, lo ideal es que que no exceda 0,5%. Hasta ahí puede ser aceptable, se puede aceptar, ¿no? Como una pérdida, digamos. Pero si se pierde más, ¿qué quiere decir? Que se tiene que volver a hacer todo el procedimiento, ¿no? Todo el procedimiento del ensayo hasta que no haya ese error, pues, ¿no? Que normalmente ocurre cuando no se hace el procedimiento de una manera adecuada. Ya, nada más. Entonces, en eso consiste esa parte. Ahora, como complemento, se les está pasando, por ejemplo, esto, bueno, esto todavía creo que no está en el archivo, ya, que en la carpeta. Para la siguiente lo voy a poner, ¿ya? Fíjense, en esto ya que corresponde al diseño Marshall, ¿no? Hablando exclusivamente de la parte granulométrica, el día de hoy estamos viendo de los agregados, ¿no? Análisis granulométrico, podemos tener, por ejemplo, no solamente un material, ¿no? No solamente un agregado, digamos, ya, porque lo que les había dicho es bastante cierto, pues, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de nuestro uso granulométrico, puede darse que se dé que nuestra curva esté de esta manera, como este gráfico de acá, ¿no?
nuestra cantera uno el material es de este tipo, ¿no? Digamos, proveniente de un proceso de chancado uno, ¿no? Nuestro otro material esté por acá, digamos, ¿no? Esté por acá y venga por acá abajo, digamos, por ahí abajo, ya está, ¿no? Muy próximo a esa línea. A que esté por afuera y por una parte se entra y por el otro lado ya, así, ¿no? Entonces, esto puede provenir de otra cantera 2, ya, o de otro proceso de chancado, pues, ¿no? En el proceso de chancado, nosotros, como les había mencionado al inicio, difícilmente vamos a obtener un único material, exactamente luego de hacer el proceso granulométrico va a estar en esta franja, así en el medio. ¿Ya? No va a suceder eso. ¿Ya? Eso difícilmente va a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros en la producción, en la planta chancadora, vamos a producir agregado grueso y vamos a producir agregado fino por separado, empezando por ahí. Entonces tenemos una gradación por este lado que va a tener sus características y otra gradación por acá que va a tener otras características. ¿Ya? Entonces, en la práctica se va a presentar de este tipo, material de cantera uno, digamos, ¿no? Material número 2 que pertenece a otra cantera o a otra producción, pues, ¿no? Nosotros estamos trabajando con chancadoras y tenemos por un lado un tipo de material que se produce y por otro lado arena, digamos, grava y arena, grueso y fino, pues, ¿no? Ya, entonces ya sabemos que separa el tamaño. Incluso la grava, fíjense, en nuestro algún material que se va a juntar, no sé, ¿no? Por propios de procedimiento, va a tener parte de fino también, ¿no? Incluso no es pura grava, grava propiamente dicha. Si decimos es pura grava, estaríamos acá. ¿Por qué le decimos que es grava? Porque su mayor porcentaje, más incluso del 50%, está por acá, ¿no? En la parte de grava, mucho más del 50%. ¿Ya? Entonces, ahí eso lo catalogamos como grava y arena decimos porque el 100% está pasando, fíjense, por la malla número 3 octavos, la 4. En su casi 100% diríamos que está, ¿no? Es el pasante de la número 4 que es la clasificación de las arenas. ¿Ya? Entonces, hablamos de lo que es grava triturada, arena zarandeada. ¿Ya? Entonces, la idea cuál es que nosotros tengamos la especificación MAC 2, ahí está, gradación MAC 2, ¿no? Eso está, lo tienen este material, ustedes lo van a tener, no les voy a compartir, pero funciona así. Es el MAC 2, ¿no? Tenemos la especificación, acá está, en nuestro manual, y nos dice, voy a agarrar uno aleatorio, ¿no? Para no extender mucho, 3852 para la malla número 10, ¿no? Es nuestro punto de control. Entonces yo agarro y digo para la malla número 10, ¿no? Efectivamente está entre 38 y, le voy a poner mejor con esto, ¿ya? Mi especificación está entre 38 y 52%, ¿ya? Entonces, fíjense acá, en mi material número uno está entre 32, 38 y 52, no lo está, no, está, fíjense, 2.3, es mucho menos de 38, o sea, no va a estar dentro de la franja granulométrica. No, no va a estar acá en el medio de esa malla número 10. Acá está, ¿no? No va a estar acá, abajo. ¿Qué pasa con la otra cantera, digamos, la otra producción, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? 78%, eso está por arriba de la malla número 10, va a estar acá, a este punto. ¿Ya? Entonces, eh, nuestra especificación nos dice que el retenido, ¿no? Perdón, el porcentaje que pasa en el tamiz número 10 debe estar entre el 38 y 52%, cosa que no está. ¿Ya? Entonces, eso primero hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es lo común que va a pasar. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos y trabajamos este material, estos dos materiales que tenemos, ¿no? Y esta hoja de Excel ya está automatizado, digamos, para poder determinar, ¿no? Y trabajar ya gráficamente, digamos, en un punto ideal.
Si es que acá, por ejemplo, yo tengo esta franja granulométrica 1 y tengo esta 2, y le digo, por ejemplo, voy a utilizar 20% de este material y el otro voy a utilizar 100%. No, perdón, 80, ¿no? Tiene que sumar 100 en total. En total es 100%. ¿Qué ha pasado con mi material? Está fuera del lugar, ¿no? O sea, no cumple con mi granulometría MAC 2, ya no cumple. Entonces, ¿qué estaría fuera de mi especificación? Prácticamente me está diciendo que ese material no lo puedo utilizar, ¿ya? Si es que este es un mezclado teórico, ojo, no, es una mezcla teórica, ¿no? Porque imagínense qué es lo que yo tengo que hacer de este procedimiento, mezclar, pues, ¿no? Todo mi material acumulado de acá. ¿Cómo puedo hacer? Digamos, puedo poner dos lampones de este agregado, de 8 lampones de esto con mi cargador frontal y mezclar ese material y me va a dar este producto, ¿no? Entonces, pero si yo hago eso, lo voy a zarandear, digamos, en conjunto, en la mezcla, me va a salir así. Eso es teórico, ¿no? Es teóricamente. Yo estoy presumiendo que me va a salir así, ¿no? Entonces, no puedo trabajar con ese material, no puedo trabajar con ese porcentaje de combinación. ¿Ya? ¿Qué pasaría si, digamos, yo trabajo con lo contrario? Bueno, acá digo 80 y esto digo 20, ¿no? Sale también, ¿no? Está fuera. Entonces, no puedo hacer esa combinación tampoco. Tengo que buscar un material de tal manera que esté dentro de esa franja granulométrica que es mi especificación MAC 2. Ya de eso se trata todo lo que es básicamente el tema de agregado, tanto grueso y fino en esta instancia, en esta parte. Tengo que buscar la combinación de tal manera que encuentre algo ideal y que se encuentre dentro de esa franja granulométrica. Ahora, ustedes estarán preguntando, ingeniero, ¿y si nunca no logro esto con esos dos materiales, siempre me sale fuera, ¿no? Eso tengo que buscar, por ejemplo, otro tercer material, que bien podría ser grava o arena, o la combinación de ambos, qué sé yo, ¿no? Otra granulometría. Ya se acuerdan que para este tema en caminos también te pide esta gradación para el material de base y subbase. Se puede utilizar, este formatito también lo pueden utilizar. Ya para una combinación de base granular, ¿no? Ustedes incluyen las especificaciones para cualquier especificación granulométrica, ¿no? Incluyen los materiales que tengan, fíjense acá, hasta 4 materiales te puede combinar este formato, ¿no? Sea cual sea, le ponen su nombre acá, pues, ¿no? Fino, grueso, grueso y un fino más, qué sé yo, ¿no? 2 gruesos, 2 finos, algo así, pues, ¿no? Ya uno afirmado, digamos, que ya tiene fino y grueso, pues, ¿no? Ya, entonces, o piedra chancada y por el otro lado material de cantera, digamos, ¿no? Ya, entonces pueden mezclar 2, 3, 4, hasta 4 canteras, ¿ya? Y decir, ya sabes qué, tú vas a entrar 10%, a ti te voy a poner 20, o digamos 40, ¿no? 40, como si ya tengo 50, acá vas a entrar 25 y acá 25, ¿no? Algo así. ¿Ya? Entonces, busco la franja. Obviamente no me sale algo real porque acá no tengo material, pues no, pero con estos datos de cero que tengo acá me está diciendo que tu curva, si tú mezclas en esos porcentajes, vas a tener así. Ya, entonces, de eso se trata, esa es la utilidad de ese formato también. ¿Ya? Entonces, eso tengan en cuenta. Para cualquier granulometría que busquen, de esa manera se busca. Ahora, ustedes habrán escuchado el método del cuadrado o del rectángulo, creo que es, para mezcla de agregados de dos canteras diferentes y calcular justamente estos porcentajes, ¿no? Esos porcentajes también se hace, ¿no? Eso se puede, es otro método que nos permite determinar, digamos, en una hoja, tenemos dos gradaciones, un rectángulo, por este lado, la gradación del material A, material B, sus pasantes y finalmente la especificación en el medio y podemos sacar exactamente o aproximadamente qué porcentajes deberíamos usar para que entre dentro de esa especificación. Es válido, ¿no? Pero digamos, este sistema también funciona algo similar, pues, ¿no? Tú le das el valor acá y ya entra hasta que entre, pues, ¿no? Ya, entonces de eso se trata.
Acá simplemente me puedo fijar, bueno, 93 está entre, efectivamente, ¿no? Esto también está entre 70 y 10, ¿no? Todo lo que me dice el MAC 2 está cumpliendo. Si no cumpliese, incluso si uno nada más estuviera fuera, ¿no? Uno de estos estuviera fuera, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Agregar algo nada más, pues, ¿no? Si es que necesitara, por ejemplo, un movimiento, ese material fino de repente puedo agregar, ¿no? Que sea de un solo tamaño, ¿no? Retenido en la número 4, digamos, ¿no? Nada más, si es que esto estuviera fuera. Eso puede ser mi tercer material, ¿no? Entonces, de esa manera ya se busca, pues, ¿no? Que esté dentro. Ya, yo creo que con eso se ha entendido, pues, ¿no? Cómo es que se trabaja ya en la práctica, es ese tema de la gradación, cómo vamos a lograr que entre, pues, ¿no? Dentro de nuestra franja granulométrica, trabajando ya sea con la producción de un agregado, ¿no? De otro agregado mediante proceso de chancado, un tercero, hasta un cuarto incluso. Ya, eso en la práctica, ya bueno, se agarra esos porcentajes y se ingresa, ¿no? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, cómo se hace, digamos, eso lo que les he hablado, ¿no? De la mezcla que puede ser con cargador frontal, ¿no? En lo que es la producción de mezcla asfáltica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Tienes este material acumulado de repente, ya muy próximo a la planta de asfalto, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es con el cargador frontal, agarrar este material, colocar, pues, ¿no? En el eh, ya, ya, bueno, puedes colocar en la tolva que corresponde, pues, ¿no? Si es agregado grueso, agregado fino, lo que necesitas, e ingresar ahí, ¿no? Ingresas a tu, ¿qué se llama? A tu tolva, ¿no? A la tolva que corresponde al agregado grueso y al agregado fino, y les había mencionado que estas plantas son automáticas, ¿no? Tú le dices que del agregado de la grava que ingrese el 43%, ¿no? Pues, escribes, digamos, 43 y en el otro de la arena 57, y esa planta te lo va a escoger de esa manera. Ya va a hacer que tu material ingrese el 40% y por el otro ducto, digamos, por la otra parte, ingrese el 57% del otro material. Entonces, ¿qué vas a lograr? Estás garantizando que cumpla, pues, ¿no? Que entre acá, que utilices este material realmente, ¿ya? Entonces, obviamente todo esto, a pesar de que, digamos, hayas hecho todo tu procedimiento bien hecho, ¿no? Todavía tienes que hacer las últimas verificaciones, pues, ¿no? ¿Esto dónde se va a hacer? Se puede hacer, en última instancia, digamos, eso se hace, puede ser varias pruebas, pues, ¿no? Pero en última instancia se hace en el tramo de prueba, ¿se acuerda? En el tramo de prueba yo voy a verificar si efectivamente el material que yo estoy utilizando cumple con esta gradación, el primer material, el segundo cumple con esto, ¿no? Y finalmente en mis fajas fajas, hay una serie de fajas transportadoras que tiene la planta de asfalto, no puedo extraer mi material de gradación. También se donde ha ingresado un material y se ha mezclado, y tú a la mezcla que se está transportando listo para ya ir al contenedor donde se va a mezclar con el asfalto, antes de que entre, tú agarras ese material y lo verificas, pues, ¿no? Si está o no está. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el procedimiento que se realiza. ¿Ya? Ahora, bueno, eso en cuanto a la parte de granulometría. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? A ver, ya, ¿dónde estamos? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta respecto a la parte de granulometría? Ya, nada todavía, ¿no? Ingeniero, una Sí, pregunta. adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ingeniero, algo, ¿de qué tramo a qué tramo se debería de tomar para, porque esto se realiza por tramo a tramo, ¿verdad? Entonces,
esto es un análisis granulométrico para este cierto tramo, ¿verdad? O es para diferentes tramos. Ya, fíjate, mira, algo acá para aclarar. Ya. Ahorita no estamos haciendo, digamos, el procedimiento de granulometría con propósito de hacer el control de calidad. Ya, estamos haciendo la granulometría con propósitos de diseño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos este material, ese muestreo, lo estamos haciendo de cantera, digamos, de la planta chancadora, donde se está produciendo nuestro material, que obviamente va luego a ser empleado en todo el tramo de nuestra carretera. Eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una carretera, la cual vamos a pavimentar. Nuestra planta de asfalto ya está por el medio, es lo recomendable armar por el medio. Y nuestra planta de producción de agregados está lejos todavía, lejos. Acá, producción de agregados o planta chancadora le voy a poner. Ya, planta chancadora. Entonces, acá se está produciendo el agregado. Ya estamos produciendo agregado grueso, ¿no? Agregado grueso. Y por otro lado, estamos produciendo agregado fino, ¿no? Lo estamos acumulando ahí, ¿ya? Porque la planta chancadora no te va a producir, bueno, o en una primera instancia, recuerdan las exposiciones de sus compañeros, ¿no? Te hacía el chancado de unas partículas que tenían un mayor tamaño, ¿no? Varias pulgadas, digamos, 10 pulgadas, qué sé yo, ¿no? Grandes, ¿no? Tamaños, ¿no? Eso va a depender de las características de la planta chancadora también, pues, ¿no? Después va a pasar a un chancado secundario, ¿no? A otro proceso, ¿no? Cuando ya estas partículas, digamos, van a estar fraccionadas en un menor tamaño. Después van a estar más pequeñas y al final puede pasar por varios procesos hasta obtener el que nosotros deseamos, ¿no? Según nuestro procedimiento, ya obtenemos valores, digamos, de 3 cuartos para arriba, ya tenemos, inicialmente hemos tenido, digamos, de 5 pulgadas y eso lo hemos achancado. No se va a quedar pues, cuando se convierta en 3 pulgadas, digamos, o 2.5. Tenemos que seguir porque nuestro Mac 2 nos pide un tamaño máximo, ¿no? De 3 cuartos. Ya nos está pidiendo un tamaño máximo de 3 cuartos. Entonces nosotros tenemos que chancarlo, digamos, el material, disgregarlo, ¿no? Someterlo a una chancadora, ¿no? A procesos de destrucción, digamos, hasta que se fraccione el tamaño, se reduzca, hasta que sea menor a 3 cuartos. El 100% debe pasar en 3 cuartos, dice, ¿no? Entonces es el tamaño máximo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de ese proceso. Entonces nosotros vamos a hacer eso y mediante una faja transportadora, en el último chancado vamos a direccionar y se va a estar transportando por esa faja, pues no va a estar circulando, digamos, y va a estar botando el material acá, esparciendo el material acá encima, ¿no? Entonces ya creamos nuestro material. A esto es lo que tenemos que hacer la granulometría. ¿Ya? Y esto va a ser nuestra granulometría del material 1, digamos, ¿no? Como si fuera una cantera, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a sacar esa granulometría y lo vamos a tener acá, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener otro proceso, ¿no? Otro proceso en el cual vamos a obtener ya en otro procedimiento de chancado, digamos, algo que te permita obtener un material más fino y vamos a obtener acá este material que va a ser más fino, va a ser el material 2, ya material 2. Por eso este material deben tener en cuenta que esto no va a ser producto de una cantera, no, porque nosotros necesitamos piedra chancada, ya, entonces tenemos que hacer por procedimientos mecánicos de chancadora, ya, entonces vamos a obtener esto que va a ser agregado fino, ¿no? Más fino, entonces eso, esta producción que va a ser en cantera, vamos a tener nosotros este material, esa granulometría, ya, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta primero. Y como entenderán, de preferencia vamos a trabajar acá, pues, ¿no? En cantera, en la planta chancadora, antes de trasladar, ¿no? Porque de repente va a ser necesario otro material más, incluso añadir un tercer material para que combinado con los otros dos, entre en mi franja granulométrica, ¿ya?
Entonces, más o menos es como una pequeña experimentación que se hace, pues, ¿no? A ver, es combinando esto en tal porcentaje, tal, ¿va a entrar o no? Hasta que busques algo que esté en lo ideal. Y acá tratas de estar en el medio, porque si va a estar en el medio va a ser mejor, pues, ¿no? Una pequeña variación, ¿no? Que siempre se va a dar, por cierto, ¿no? En el transcurso, por el movimiento, qué sé yo, pues, ¿no? El traslado propio que han hecho, se ha hecho en los volquetes, digamos, en llevar desde cantera hasta la planta de asfalto, ¿no? El material, algo, digamos, se ha distorsionado, ¿no? Respecto a la granulometría inicial. Entonces, lo ideal es que esté siempre por acá, pues, no cerquita, un poquito varío, pero que no se salga de la franja granulométrica. Ya, eso es lo que se busca. Entonces, nosotros tenemos que tener la calibración de nuestra planta chancadora, le voy a decir así, ¿no? Vamos a esperar a que se pase estos tres procesos, digamos, y nos obtenga un material uniforme de preferencia, el único, con una misma granulometría, ¿ya? Y como entenderán también, fíjense ya yendo a lo que dice su compañero, ampliando un poco más, ¿no? Me ha hecho acordar algo. Cuando se hace este procedimiento para obtener la granulometría adecuada, ¿no? Por recomendación, ¿no? Se recomienda que no se haga es solo este procedimiento. Incluso acá que digas que hagas otras hojas más de cálculo, pues, ¿no? Que le vuelvas a hacer la granulometría a este mismo material, a ese agregado que está proveniente de ese proceso de chancado, le hagas otra granulometría, ¿no? Que también va a ser tu M1, digamos, 1A, le voy a llamar acá, 1B, digamos acá, ¿no? Que hagas varios, unos 5, digamos, ¿no? 5, ¿no? Entonces, si al final veas si todos estos están dentro de tu franja granulométrica, ya es confiable, pues no, esto totalmente, ya. Ese es el material que vamos a utilizar, mezclado con esto, obviamente, que también has hecho 5, digamos, ¿no? Has hecho la prueba, ¿ya? Entonces, mezclas todo, ya. Estás seguro que ese es digamos, tu fórmula de trabajo para esta parte, ¿no? Que vas a utilizar este material. Acá ni muevan la planta chancadora, que tiene que estar con esas características para que nos dé siempre este agregado. O por lo menos esté en un rango mínimo de variación, ¿no? El otro también, ya, queda ahí, ¿no? Vamos a mover, no vamos a tocar nada y que siga produciendo ahí. Más bien le vamos a hacer mantenimiento y todo eso, pues, ¿no? No vamos a exagerar con las horas de trabajo para que haya una producción continua y todo eso. Todo el resto de teoría que ya saben, pues, ¿no? Ya, entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Uno de repente encuentra, puede encontrarse con alguien, algún proyectista que ha hecho ese diseño, pero que ha aplicado solamente una faja granulométrica. Una vez ha hecho granulometría acá, una vez acá. Y nada más se ha contentado con eso y ha dicho, ya, esa es mi gradación y siempre va a estar acá. Pero en la práctica puede que haya cometido algún error, ¿no? De muestreo, por ejemplo, como les decía. ¿Ya? Entonces, lo ideal es hacer varios. Como, yo a veces hago analogías, pues, ¿no? Como cuando haces una medición de una determinada distancia, cuando yo llevo topografía, les digo, bueno, a ver, al primer estudiante, mídeme, ¿cuánto mide esa distancia? Uno me dice, ingeniero, por más pequeño que sea, agarra el flexo, digamos, le doy, ya. Mide, con 3 decimales, dime 1.236. El otro resulta que me dice que no es 1.236, me dice que es 1.238, digamos, ¿no? Ya, es así, ingeniero, para mí, ¿no? El otro me sale que es 1. Digamos, 593, como es 3 nada más. ¿Puede darse este caso en granulometría? También puede darse. Ya, entonces, ¿qué ha pasado acá? Estos dos están próximos, ¿no? Ya puede ser, pues no, ya es confiable. Puedo sacar un promedio de acá y decir, ah, ya, este es el valor más probable, se habla ahí. Entonces, ¿y este de acá qué ha pasado? Ah, ese está fuera de foco. Ha tenido un error humano ahí, ¿no? Algo ha pasado. Ya, error, digamos, de lectura, ha leído mal el número, qué sé yo. En vez de leer 2, ha visto 5, digamos, ¿no? Exagerando de repente. Ya, entonces, esto definitivamente no puedo hacer, lo descarto, algo así, ¿no? Entonces, en granulometría, ¿es dable o no es dable hacer eso? Se puede hacer, ¿ya? Es totalmente aplicable también. Ya, si ustedes hacen 3 ensayos, 5 ensayos a esa misma cantera, ¿no? A ese mismo material y obtienen los resultados, son confiables, ya lo dan por aprobado, pues, ¿no? Y cuando alguien les refute, les diga,
¿qué ha pasado acá? ¿Por qué? ¿Qué cosa ha fallado? No, el cálculo, lo que yo he hecho, me han encargado la granulometría, lo he hecho 5 veces, acá están mis fotos, es mi muestreo, todo eso, ¿no? Tienes cómo respaldarte y ahí nadie te va a decir, pues no, no, estás despedido porque has hecho mal, ¿no? Se le enseñas con todo el detalle, al contrario, pues no vas a ganarte puntos ahí. Ya, entonces, esas cosas hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Ya, hay que tener en cuenta que algunas cosas que se hacen en otros cursos son aplicables también para acá, para estos temas. Ya, y he visto que pocos son los que de esa manera trabajan, pues, ¿no? Hacen algo serio, pues, ¿no? Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya, lo que preguntaba su compañero, aclarando, no se hace el muestreo en cantera, no se hace en la planta antes de llevarlo a la planta de asfalto. De acá ya va a salir la producción y en volquetes se va a llevar a cabo, ¿no? Cuando ya esté mezclado. Ahorita estamos en la selección del agregado solamente, ya verificando sus especificaciones. Ahora, hay otra parte respecto al control de calidad que nos dice cada cuánto se tiene que hacer la verificación de granulometría ya en obra, acá digamos, ¿no? En el control de faja, ya en el control de faja. ¿Se acuerdan que les había dicho que de acá, digamos, si tú has establecido que va a ir un porcentaje de este material del otro y la mezcla tiene que estar dentro de la franja MAC 2, ¿no? Acá hay un proceso, en el proceso tienes que sacar una muestra, ¿no? Una muestra y hacer todos los ensayos que se requieran. Abrasión, todo, pues, ¿no? Hay una lista, pues, ¿no? Acá en el manual que te dice tienes que hacer estos ensayos con tanta frecuencia. Te dice, por ejemplo, cada 1000 metros cúbicos, por ejemplo, no estoy diciendo un número que es absoluto para granulometría. Por ejemplo, cada 1000 metros cúbicos, una granulometría, ya está. Cada 500 metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos, una abrasión de Los Ángeles, ya está, una abrasión. Esa es frecuencia de ensayos para el control de calidad, eso es otra cosa. Estamos haciendo nosotros el control del agregado, también obviamente se puede decir de calidad, pero para diseño, ya no en el proceso de ejecución, acá esa parte. Ya eso no hay que confundir, por favor. Ya, listo, entonces con eso ya estaríamos abarcando algo bastante importante, que es los agregados que nos habla este tabla. Ya ha quedado claro, creo, ya tiene la herramienta también que pueden utilizar. Listo, a ver, ¿qué más nos dice? A ver, ¿qué más nos está pidiendo? Esto es para SuperPay. Ya, ahora. Respecto al material, a ver, vamos a ver esto ya. Esto de anterior. Respecto a los insumos, estamos viendo hoy, ¿no? Los insumos, acá. Para el agregado grueso. Ya, ¿qué tenemos por acá? A ver, creo que tengo. Este está, ¿dónde está? Abrasión de Los Ángeles, acá está. Ya, ahí está la abrasión de Los Ángeles, ahí está. Tiene su norma MTC, el máximo, ¿no? Todos esos controles se tienen que hacer. Ya, o sea, tiene que cumplir acá no están las frecuencias, ¿no? Cada cuánto tienes que hacer y todo eso, con propósitos de control de calidad en el proceso constructivo, ¿no? Esto es con propósitos de diseño en esta primera parte. Ya estamos acá. Entonces, abrasión de Los Ángeles, por ejemplo, estamos hablando, esta es densidad relativa, también vamos a necesitar, pues, ¿no? En algún momento, el grado de absorción también, ¿no? Vamos a irnos a ver a densidad relativa, agregado grueso, agregado fino, esos formatos también lo tiene. A manera de referencia, pues, ¿no? Para que tengan las herramientas y este formato de ensayo agregado grueso. ¿Dónde estamos? A ver, terrones. Abrasión, acá está. Ya, acá está. El ensayo de abrasión de Los Ángeles. Desgaste de abrasión. El formato es sencillo, ¿eh? Es sencillo. Simplemente determinar la uniformidad, si deseas, y también el porcentaje de abrasión, bueno, la pérdida que se ha tenido respecto a lo inicial. ¿Ya? Entonces, ese es el único datito que necesitamos, pero nace a partir de todo un procedimiento, pues, ¿no? Entonces, ¿eso dónde vamos a comparar? Vamos a comparar acá.
dice que tenemos 17% como valor de abrasión, que es el porcentaje de material que se ha perdido cuando se ha sometido a este, ya saben, pues, ¿no? Al ensayo que contiene, es un cilindro que se tiene que poner una cantidad de billas, ¿no? El agregado ahí se tiene que girar una cierta cantidad de vueltas a una velocidad determinada y todo ello. Y el porcentaje que se ha perdido luego de hacer ese procedimiento ha sido 17%, ¿ya? Entonces, al agregado grueso. ¿Qué nos dice la normatividad? Nos dice que máximo debe ser 35%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos bien, ¿no es cierto? Este material puede ser utilizado, está ok, puede ser utilizado, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Para eso nos sirve, pero el detalle de ese ensayo, acá también le estoy poniendo presentación, acá está. Presentación de lo que es método de prueba estándar, en inglés, en primera instancia, estándar para resistencia a la degradación de agregados gruesos de tamaño pequeño por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles. ¿Ya? Entonces, acá está toda su especificación, pues, ¿no? ¿De qué se trata? Este método de prueba produce en el agregado abrasión, ¿no? Desgaste e impacto producido en el interior del tambor giratorio con esferas de acero, con billas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa pérdida de ese material luego de ser sometido a la abrasión, al desgaste, propias del impacto que va a producir con el movimiento, pues no con estas villas, ese porcentaje es el que se determina y nos da un máximo ahí, ¿no? Entonces, esta es la máquina de Los Ángeles, ya tiene sus especificaciones, como es, ahí están las villas que se deben utilizar, las medidas, ¿no? Cómo deben ser, una vista incluso en corte para que puedan fabricar incluso, ¿no? El equipo o para verificar si es el correcto o no. Acá debe estar anclado, dice, a una pequeña estructura de concreto, pero en realidad no se trabaja así, pues no está apoyado sobre estructuras metálicas. Ya, entonces, esto nos dice la especificación correcta, digamos, la STM, pues, ¿no? La original. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no haya ese movimiento que debe estar fijo acá, ¿no? ¿Ya? El pedestal debe ser de concreto. Máquina de Los Ángeles, acá nos dice, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los pesos que se debe utilizar? 5 pesos, 5 kilogramos, perdón. El peso que se debe utilizar es 5 kilogramos. ¿No? Acá hay que escoger si es, qué tipo de gradación es, A, B, C, D, teniendo en cuenta acá el porcentaje retenido, el porcentaje que pasa. El primero, ¿cuál es? ¿No? ¿Es de 3/4? ¿Es de media? ¿No? ¿De cuál es? Ya, si estamos acá, por ejemplo, si de nosotros el pasante se está dando en esta zona, digamos, ¿no? Entre el 19 y 12.5, escogemos la gradación que tiene más representación, acá, ¿no? La gradación B, está yendo hasta ahí. Si no tenemos material de este tipo de mayor a 1 pulgada, simplemente no corresponde al APA, ¿no? Si tuviéramos material que tiene 1,5 pulgadas de tamaño, escogeríamos este tipo de gradación o escogeríamos este tipo de distribución de peso. De la malla, por ejemplo, comprendida entre 1,5 pulgada y 1 pulgada, tendríamos que escoger 1,250 gramos, más o menos 25, ya, para ensayarlo, ¿no? Entonces, de la siguiente, la misma cantidad, acá tenemos otros valores. Acá, en cambio, cuando tenemos solo material pasante de la 3/4 y retenido en la media pulgada, utilizamos 2,5 kilos. Ya, utilizamos 2,5 kilos de material, y del siguiente, ¿no? Del pasante de media pulgada y retenido del 3/8, utilizamos 2,5 kilos también. Que recuerden que, ¿por qué ya no hay debajo? Porque de haber de repente material retenido por debajo, estaríamos hablando de esta distribución.
¿no? Igual, pues, ¿no? Dos tipos, 2,5 kilos, 2,5 kilos también, pero ya el retenido y el pasante son otros. Ya, entonces, pero el total de muestra que se debe utilizar, se debe trabajar en base a 5 kilogramos, ¿no? Es lo que nos dice esa especificación. El equipo, ya saben qué cosa es tamizado, el tamiz, cómo está distribuido, la balanza, esferas, la cantidad de esferas, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con la gradación A, que va a ser la muestra de 5 kilogramos, tenemos que colocar 12 esferas. Si trabajamos la gradación B, tenemos que colocar 11 esferas, C 8 esferas, D 6 esferas. Eso es ese cuadro, ¿no? Entonces, estas son las esferas, tiene su especificación, qué características debe tener cada uno de ellos, el equipo, el horno, que se tiene que utilizar para sacar el material, preparación de la muestra, ¿no? Ahí está el procedimiento también, el detalle, los cálculos, masa de la muestra de prueba original, no sé, menos la masa final de la muestra de prueba, ¿no? Entre la masa inicial. ¿Qué porcentaje es el que se ha perdido, pues, ¿no? Respecto al inicial, ¿no? Luego de haber sido sometido a ese movimiento brusco en combinación con las billas, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces, el reporte es este, pues, ¿no? Este de acá. Tenemos esos dos datos, peso inicial que nos pide a 100 kilogramos, que es lo de 100, perdón, 100 revoluciones que se ha hecho, se hace 500 revoluciones para el ensayo, o sea, 500 vueltas, ¿no? Y a las 100, este dato nos sirve para obtener la uniformidad, ¿ya? El dato de uniformidad. Ese dato de repente se ha detenido ahí en 100 revoluciones y registramos, pues, ¿no? El dato del peso, ¿no? Ha bajado, miren cuánto, de 9.500 a 9.000. Se ha sometido a 400 revoluciones más, ha bajado a 7.000. Entonces, ese porcentaje, eso es lo que se saca, pues, ¿no? Ese porcentaje de que se ha perdido, ¿no? Que prácticamente el resto que no se encuentra acá se ha pulverizado, digamos, ¿no? Ya no está como agregado. Ya, entonces, ese es el porcentaje de abrasión que máximo debe ser 17, en este, 35, en este caso cumple. Ya nada más. Entonces, de eso se trata. Este material también lo tiene. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Densidad relativa, formato de ensayo. ¿Esto de qué es? Presentación agregada, mineral. Ya lo vamos a ver. Del material más fino que el 200. Este es el análisis que se hace al material fino, pues, ¿no? El que pasa el número 200. Ya, eso. Acá hay ensayos que se hace la combinación, de repente está no solo para mezclas asfálticas, sino también van a encontrar ustedes para concreto, ¿ya? Eso, abrasión, a ver, ¿dónde está? Densidad relativa. Abrasión, ¿dónde está la densidad relativa? Ya. El equivalente de arena también creo que pide para el agregado fino, ¿no? Ahora vamos a verificar. Este agregado grueso. Sí, pide. Equivalente de arena, acá está, ¿no? Ya, equivalente de arena. Ya está. Ya, 70 debe ser como mínimo. Ahora vamos a ver cómo está. Formato de ensayo equivalente de arena. También debería estar su procedimiento. En inglés. Acá lo van a obtener ustedes en inglés. Ahí está, equivalente de arena, ¿no? Sí es el equivalente de arena. Toda su especificación original, digamos, ¿no? El origen. Y este es en español. Ahí está. Valor equivalente de arena de suelos y agregado fino. Ya para el agregado fino, están viendo ustedes qué nos está pidiendo, ¿no? Que se debe desarrollar ese ensayo, ¿no? Y acá está
el equivalente de arena. Nos va a dar, digamos, una noción de cómo estamos, pues, ¿no? Digamos, sobre la existencia de limos y arcillas, qué porcentaje, ¿no? Respecto a nuestro agregado fino, que no tenga otros materiales extraños, digamos, perjudiciales, pues, ¿no? Para nuestro agregado. Ya, a ver. Ya, ¿dónde estamos? Debe ser 70. Esto es el valor mínimo o máximo. A ver, ¿dónde dice? Ya, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Debe ser mínimo o máximo? No dice, pues no, ahí. Ya, a ver, vamos a ver. Si es que fuera el máximo, ahí tenemos, pues, ¿no? 40, estaría dentro del margen. Ya. Para este ensayo vamos a necesitar, a ver, no sé si lo tengo por acá, acá está. Ya, el alcance, todo eso, ¿no? Estas presentaciones han sido extraídas justamente de la normatividad. Ya de esto, digamos, que se ha convertido ahí, pero para esto no está, ya no está de esto. De acá hay que sacar del original, ¿no? En español en este caso. Alcance, este método de prueba está destinado a servir como una prueba rápida de correlación de campo, ¿no? El propósito de este método de prueba es indicar bajo condiciones estándar las proporciones relativas de finos de arcilla o plástico y polvo en suelos granulares y agregados finos que pasan el tamiz número 4, ¿no? Arenas, pues, ¿no? El término equivalente de arena expresa, ahí está todo el concepto, pues, ¿no? Ya, todo el concepto vamos a encontrar ahí y toda incluso hay terminología, significado y uso, ya el aparato que se utiliza para ese ensayo. Ya. Acá, este ensayo han debido verlo en Mecánica de Suelos 1, por cierto. Ya, ¿dónde está? A ver, vamos a ver el resultado. Cálculo de valores. Calcular valores. Equivalente de arena. ¿Dónde está? A ver si la lectura de arcilla. Ya, no lo encuentro. A ver. Ya, el ensayo básicamente va a consistir en hacer todo un procedimiento en una, ¿cómo se llama esto? En un tubo de ensayo, un tubo relativamente grueso, ¿no? ¿Cuántas pulgadas tendrá? Pulgada y media, algo así, ¿no? De diámetro, si recuerdan, ¿no? Se ingresa una cantidad determinada de material, ¿no? De material fino que se tiene pasante de la número 4, ¿no? Se hace 2 veces, ¿no? Una vez que se pone, por ejemplo, en saturación, digamos, se satura el material, se tiene que registrar la hora que sale de esa saturación se registra también, ¿no? Se deja reposar, digamos, asentar todo el material que tiene dentro, ¿no? Hora de entrada, después de esto, cuando sale de la saturación, se tiene que de repente agitar el material. Se utiliza un líquido especial, que ahorita se me fue el nombre. Ya, entonces, todo ese procedimiento, se agita el material y todo eso, todo el procedimiento se tiene que registrar los tiempos. Ya, los tiempos se deben registrar, entonces eso también finalmente nos va a permitir definir de repente la altura máxima del material fino en pulgadas, ¿no? Hasta qué altura está alcanzando el material fino de
de la probeta, del tubo del molde, ¿cómo se llama? No es tubo de ensayo. De la probeta creo que es, ¿no? De la probeta milimetrada, ¿no? Que tiene sus medidas, se registra, pues, ¿no? Hasta dónde alcanza, qué altura alcanza el material fino, qué altura alcanza la arena. O sea, sobre el material, digamos, arena que va a estar en la parte inferior, luego de ser agitado, en la parte superior se va a depositar el fino, fino, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que sacar, esa proporción del material que va a estar fino en la superficie y de la arena que va a estar por debajo. Ahí se va a notar claramente, pues, ¿no? La separación, ¿no? Después de dejarlo en reposo por un tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se lectura, ¿ya? Y se hace una operación al respecto para determinar el porcentaje y con eso se va a determinar qué porcentaje tiene en este caso. A ver, ¿cómo vamos a sacar? A ver, se ha sacado el porcentaje del material fino, ¿no? Del material fino entre el porcentaje que tiene arena. ¿Ya? ¿Es eso o no? A ver, ¿cómo estamos? El de arena respecto al revés, ¿no? Simplemente se ha hecho. Ya, el resultado nos da el porcentaje de, digamos, de arena respecto al material fino. Acá hay demasiado, ya hay demasiado acá, esto no estaría cumpliendo, ya eso es lo que sucede. Este material fino debería ser mínimo, pues, ¿no? Acá nos dice que debería ser la normatividad, me parece que es así, ya lo voy a confirmar para la siguiente clase, ¿ya? No nos dice acá, ¿no? Debería ser mínimo 70%. Ya 70% debería representar, digamos, si hablamos de esta probeta, ¿no? Estamos hablando de una altura que va a alcanzar la arena, ¿no? Arena, y una altura que va a tener, digamos, material fino, fino. No sé si va a ser de repente el contenido de limos y arcilla, ya material finísimo acá, pues, ¿no? Ya en ese tubo, ¿no? Donde se hace el ensayo, esta arena debería representar por lo menos el 70%. ¿Ya? El 70% respecto a esto de acá, ¿no? Que debería ser, digamos, el 30%, bueno, por complemento. Entonces debería ser 70%, no puede ser que tenga mucho más fino, pues, ¿no? Entonces el equivalente de arena te tiene que dar mínimamente 70%. Entonces, respecto a un total, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, eso me da a entender que esto de acá no está cumpliendo, está dando solo 40. Ya, eso hay que tener en cuenta. Ya, ese 40 no está bien. Ya, eso básicamente. A ver, ¿por qué nos pide un valor de 70? Es alto, ¿no? Porque para lo que es base granular, recuerdo que el valor era mucho menos, no era tan alto, ¿no? Acá nos pide porque se supone que es para mezcla asfáltica, ¿no? Mezcla asfáltica debe estar libre de impurezas, de polvo, digamos, ¿no? Por eso es alto. Y el requerimiento acá para menores a 3000 es más, está en este caso. Ya, listo. Pues más o menos hasta ahí estaríamos avanzando algo de lo que es la caracterización o el tema de los agregados, ¿ya? Control de calidad de agregados, ahí no lo confundan, por favor. En ejecución ya se hace estos procedimientos. Claro, se puede utilizar los mismos formatos de repente, ¿no? Pero esto es referido básicamente al control de los agregados que se van a utilizar para el diseño. Ya, eso básicamente. Tienen acá otros formatos también que pueden hacer uso para determinar la densidad relativa, por ejemplo, el grado de absorción, ¿no? Que nos pide acá la absorción, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces eso hay que tener en cuenta. Ya, nada más. Entonces, posteriormente ya vamos a estar viendo lo que continúa, pues, ¿no? Del diseño, que está relacionado con estos requisitos ya para el tema del método Marshall, acá está.
ya que tenemos 3 especificaciones, ¿no? Básicamente en el tema de compactación se van a separar por número de golpes, ¿no? El que normalmente se utiliza es esta gradación A. Ya, eso vamos a dar mayor detalle en la próxima clase, porque nos va a ganar el tiempo, porque ahorita tengo otro curso de 5 a 7, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar, por favor, y la próxima clase ya vamos a continuar con el detalle. Vamos a entrar un poco más a detalle respecto al tema del método Marshall, ¿ya? Listo, a ver, voy a registrar la asistencia de manera automática, ¿ya? Para no perder mucho tiempo. Ya, ahí lo voy a descargar. Listo, ya tengo el reporte ya de la asistencia, los que han entrado al Meet durante este tiempo. Ya, listo. Les voy a estar compartiendo también un video tutorial interesante. Ya, eso en el aula virtual, ya para que lo vean antes, para que entremos con cierta base, pues, ¿no? Al desarrollo de la próxima sesión, ya que ya vamos a ahondar un poco más sobre el método Marshall, ¿ya? Eso nada más. Algo más de su parte de repente. La asistencia ya está tomada, por cierto. Ya. Listo, no me parece. Si tienen alguna interrogante al respecto o surge en esto, revisando los formatos y todo eso, me pasan la voz de repente para la próxima clase poder absolver. Ya, nos vemos entonces. Hasta la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima, señor. Cuídense. Hasta luego.